Buenas noches, bienvenidos a RM y en una noche donde hace tiempo que no damos buenas noticias, creo que esta es una y a todos nos alegra, nos alivia en un clima de profunda atención que tiene que ver con un presidente de la nación que hoy estuvo particularmente activo, donde cometió algunos errores que los vamos a estar comentando, pero donde volvió a tomar un concepto que en realidad surge del momento, si muchos de ustedes manejan y usan el GPS, saben que hay un punto donde la gallega, ¿no? Por lo menos en mi caso, que es la que te habla en el GPS, no sé, en el de ustedes, te dice recalculando, digamos, vamos a ir, no es por acá, vamos a buscar otro camino. El recalculando se usó durante un tiempo largo para hablar de las idas y vueltas del gobierno de Mauricio Macri. Y el gobierno de Alberto Fernández hoy usó el recalculando de manera muy, pero muy fuerte. Arrancamos con lo que en un rato Jairo les va a contar, que es una buena noticia, que son millones de monotributistas que se levantaron un día en medio de este caos, la desesperación, la poca facturación, encontrándose con que tenían una deuda por un retroactivo que les iba a cobrar la AFIP. Esa deuda no la van a tener que pagar. El gobierno recalculó. Hace un ratito nada más terminó una reunión, ayúdame, estaba el ministro de Economía, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estaba el encargado de manejar las cuentas en la Secretaría de Hacienda, Raúl Rigo, con el presidente que les pidió... ¿Y estaba Marco del Pont? ¿No estaba Marco del Pont? No, había técnicos de la AFIP, había técnicos entre de la ellos AFIP. Raúl Rigo, y ellos tres escucharon al presidente. La información oficial es que le pidieron corregir una ley que salió del Congreso, que era una ley del oficialismo, o sea que es un gran recalculando en materia impositiva. Después te voy a dar detalles, pero lo importante, como dice Romina, es que no tenés que pagar la deuda. Ahí ves imágenes del encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Nación y Martín Guzmán, que validó los números, porque acá si cobras más impuestos recaudas más, si corregís un error pero cobras menos impuestos recaudas menos, y la decisión final, que es corregir con un nuevo proyecto de ley, después vamos a dar detalles, lo que fue un error al actualizar las cuotas y las franjas del monotributo, que generaron una deuda sorpresa en 4 millones de contribuyentes, desde los muy pequeños hasta los que están ahí al límite de salirse del régimen simplificado. Todos habían sido afectados por esa deuda sorpresa. Después te doy la información precisa, pero sí, el gobierno recalculó acá claramente. Recalculó claramente respecto de millones de argentinos que están en una situación muy complicada y que se encontraron de vuelta. Te levantaste y te encontraste con que tenías una deuda retroactiva que no sabías cómo la ibas a pagar porque seguramente facturaste muchísimo menos de lo que habías facturado hace 6 meses, hace 12 y al comienzo de la pandemia. El otro recalculando de Alberto Fernández también tuvo que ver con la negociación con Pfizer. Lo decía ayer acá el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yerlin. Hay negociaciones con Pfizer. Esto me parece que descarta de alguna manera no si hubo no negociado, interés, si se abrazaron solamente AstraZeneca, que en algún momento, insisto, se van a tener que dar explicaciones al respecto, sino que se va a negociar, que hay una mesa de negociación que hoy, ante la necesidad de que haya una aceleración en el ritmo de vacunación, que viene bastante bien, pero bastante tarde, lamentablemente más de 80.000 argentinos muertos, hay una negociación con la que se decía que no se iba a negociar porque era el laboratorio norteamericano y entonces el sesgo geopolítico del gobierno orientaba negociaciones con China y con Rusia. Lo cierto es que ayer Yerlin dijo, recalculemos lo de Pfizer, ni los glaciares, ni la Malvinas, la verdad que no fue lo que pidieron. Nos podemos sentar a discutir, recalculamos y negociamos con este gigante que parecía que era como una especie de fantasma para el gobierno nacional. La otra tiene que ver también con la negociación con las provincias. Ustedes se acuerdan que cuando esto empezó era prácticamente taxativa la idea de decir no se negocian vacunas con las provincias, lo hace solamente el gobierno nacional. Lo cierto es que varias provincias están negociando y podrían llegar a abastecerse. Y después la tercera, y que le vamos a preguntar un rato a Javier Calvo y probablemente Carlos Rottenberg, que está acá con nosotros, debe estar esperando ese recalculando también, es si hay alguna posibilidad a partir del 11 que vence el decreto presidencial que se empiecen a abrir nuevas actividades teniendo en cuenta que están paradas hace mucho tiempo y que se vive una situación muy,
pero muy compleja. Yo tengo muchas ganas hace tiempo de charlar con Rottenberg, y me lo va a decir él con el enorme respeto que sabe que este equipo le tiene, que entiendo que es un lugar difícil desde el que negocia, porque muchos deben pensar, pero en este momento es casi una frivolidad, ¿no? Hablar de teatro, de actividad cultural, ¿no? Ahora vamos a estar hablando justamente del trabajo que hacen los monotributistas. Bueno, Rottenberg nos va a estar contando qué es lo que pasa mientras miramos casi como de una manera esperanzadora a Estados Unidos, que anuncia con bombos y platillos la apertura de Broadway y lo que eso significa para la ciudad, para Nueva York en este caso. ¿Me vas a contar después si van recalculando con las escuelas? No, ahí ya no me entusiasmo, me cebé, me entusiasmé. No va a haber, no hay ahí no va a haber un recalculando, escuelas, los números no están acompañando. No, en el área metropolitana sí, la idea de ciudad es mantener las escuelas abiertas, tal vez ampliar la presencialidad otra vez al resto de la secundaria, pero a nivel nación no, y a nivel provincia, Gran Buenos Aires tampoco. Me vas a contar otra reunión en La Rosada que están tratando de afinar y ver qué pasa en una ley que no parece que los van a acompañar y que no va a salir como ley, que el presidente Alberto Fernández va a tener que seguir manejando esta pandemia con la herramienta del DNU. Por lo menos este próximo vencimiento del viernes, que vence el DNU, las próximas restricciones a partir del sábado, tiene que hacer otro DNU o prorrogar este. ¿Tenés alguna buena noticia o lo dejamos solo a Jairo con la que hay buenas noticias para la ciudad de Buenos Aires? Bueno, alguna gente, chicos, alguna buena noticia necesaria sí, para momentos como este. Arrancamos con Jairo, después por supuesto vamos a hablar también de lo que está pasando en el sector gastronómico. El otro día veíamos uno de los principales restaurantes y más antiguos, que era Oviedo. No, lo que estamos viendo ahora Imparcial. Es Oviedo. Era el Imparcial, el restaurante más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar ubicado donde es imposible hasta poner mesas. Bueno, hoy vamos a hablar de Oviedo. Los periodistas, muchos lo conocemos porque se daba parte de La Rosca, ¿no? Era un restaurante Oviedo de Palermo. Hay otro en la calle Beruti, en Barrio Norte. Sí, era convocado, claro. Ha sido en algún momento. Bueno, ahora no la están pasando bien. Se va a cerrar, se va a estar cerrando y en realidad está cerrado y vamos a contar cuál es la consecuencia de este cierre. Jairo, ¿me querés contar la buena noticia del día? Los que estaban con una angustia espantosa diciendo entre que no facturo un pomo, ahora además me encuentro con que tengo una deuda. ¿Querés contarnos quiénes son? Sí, mira, lo que pasó en estas últimas 72 horas es que un montón de monotributistas, como los que vas a ver ahora que registró la producción, se encontraron con deudas sorpresas. Escuchá lo que le pasó y yo te explico por qué se encontraron con esas deudas y cuál es la solución, que es novedad de estas últimas horas. Ya te adelanto que no van a tener que pagarlas. Pero escuchá lo que le pasó a un monotributista en este caso. Hola, mi nombre es Luis Mauregui, soy músico, soy monotributista categoría A, el cual pago 1.946 pesos mensuales luego del aumento de fines del 2019-2020. Y ahora con este nuevo aumento del 35% pasaría a pagar 2.646 pesos. Yo, por mi actividad y la actividad generalmente que realizamos los músicos y músicas y artistas en general, no estamos en actividad desde fines de marzo, desde que empezó el aislamiento social, o sea que esto es un terrible ataque al bolsillo nuestro y que a duras penas los vamos manteniendo los que podemos en monotributo para poder asegurarnos una obra social que es muy mala para los monotributistas y a su vez mantener una jubilación para el día de mañana. Pero esto no puede ser así. Jairo, acá lo que te está diciendo es prácticamente pagar el monotributo para poder sostener la obra social y nada más. Él es un monotributista de la categoría más baja. El monotributo es un régimen simplificado que paga gente que gana desde 25 lucas por mes hasta gente que gana 300 lucas por mes. El objetivo de la AFIP es meter a todos a que algún tipo de impuesto paguen. ¿Qué es lo que pasa? Todos los años los parámetros de los impuestos, la cuota y la franja en la que vos estás incluido se actualiza por inflación. Si vos actualizás por inflación los valores en Argentina, enseguida hay un desfasaje. Entonces se van actualizando por algún índice. Siempre se actualizaban esos valores por el régimen de movilidad jubilatoria, que el año pasado se derogó por decreto. Entonces no hubo actualización de las franjas del monotributo ni de las cuotas,
y llegamos a fin de año y el gobierno dijo, mando una ley al Congreso para a ver qué hacemos con las actualizaciones del monotributo. La ley salió a fin de mayo, al ritmo que gestiona a veces en el Congreso el Frente de Todos. Cuando salió la ley en el mes de mayo y la pusieron en marcha finalmente, se actualizaron las cuotas de manera retroactiva. Entonces había gente que tenía supuestamente la cuota al día, a la que la AFIP le dijo, me debes plata, porque la cuota que vos creías que tenías al día, en realidad era más alta. Facturando muchísimo Facturando menos de lo que venían facturando, prácticamente nada, ¿no? Que ese es el tema de por qué se actualizan los montos y las franjas, porque si vos facturás un poquito más por la inflación, pero no se actualizan las franjas, parece que estás ganando más plata y no la estás ganando. Escuchá lo que le pasó a Guillermo, un psicólogo que un día se encontró con 6 lucas de deuda. Escuchá. Hola, mi nombre es Guillermo, yo soy psicólogo, soy prestador de servicios en discapacidad, también trabajo en consumos problemáticos y en los últimos años venimos perdiendo casi un 180% en inflación, tenemos problemas con los retrasos en los pagos, con los problemas con las presentaciones en las obras sociales y ahora tenemos otro problema más con el monotributo que nos quieren hacer pagar retroactivamente un 35%, que en mi caso es alrededor de 6.000 pesos. Yo no llevo una canasta básica de pobreza de 62.000 pesos, a veces cobro 50.000 pesos por mes y realmente me parece completamente injusto e ilegítimo que nos hagan pagar de forma retroactiva un impuesto por un problema que el Estado nos está haciendo cargo. Así que creo que se debería derogar y se debería anular este impuesto retroactivo. Gracias. Ahí ves el caso de Guillermo, típico caso de monotributista categoría C, que gana alrededor de 50 lucas, que se encontró con una deuda de la nada, como le pasaba acá a alguno de los cámaras también. Entraste a la página de la AFIP a hacer tu factura de todos los meses y un cartel arriba decía, chequé su deuda porque tiene montos impagos. ¿Cómo impagos? Si estoy al día. Bueno, hicieron el cálculo porque automáticamente la AFIP te recategorizó de manera retroactiva y dice, tu cuota en realidad aumentó, vos no lo sabías, pero me debes, en este caso, 6 lucas, que a alguna gente le podrá parecer poco, pero es el 10% o más del ingreso que tiene en un mes donde te sube el alquiler, donde te suben las expensas. Ni siquiera, digamos, para cubrir la canasta básica. Totalmente. Bueno, que... escuchá el último testimonio de esto que surgió por ley, repito, por unanimidad en el Congreso. El Congreso aprueba por unanimidad cosas que después dicen, che, habría que haberlas corregido. Como las vacunas. Y es lo que ahora te voy a contar después del último testimonio de otro monotributista de estos 4 millones que se encontraron con las deudas sorpresas en un contexto de pandemia y con poca actividad económica. Escucha. Mi nombre es Pamela Chomiak, soy fonoaudióloga en la provincia de Córdoba. Mi matrícula es la 8227 y soy monotributista. Actualmente estoy pagando 5.500 pesos de monotributo. Y en el caso de aplicar el 35% de aumento se me va a 7.500 pesos por mes para poder trabajar. En el caso de ser retroactivo me generaría una deuda de alrededor de 30.000 pesos cuando ya es bastante difícil para un trabajador de la salud que trabaja como prestador para las obras sociales poder hacer frente a todas nuestras responsabilidades, ya que nuestro salario es diferido. Esta quizás no es la situación de muchos otros monotributistas, pero sí la de la mayoría de quienes trabajamos en salud y educación como prestadores precarizados y somos monotributistas. Nuestro salario es diferido, lo cobramos a 60 o 90 días y este monotributazo nos genera realmente un grave problema a nuestra situación financiera que ya viene siendo bastante golpeada. Ahí tenés el caso a la que les ocurrió a muchos contribuyentes, que es que además de aumentarle la cuota, tal vez le fue un poquito mejor o tuvieron más trabajo. Un empleado de salud en la pandemia tuvo más trabajo, entonces tal vez subió de categoría y le recalculan para atrás la diferencia de lo que tendría que haber pagado si hubiese salido la norma en tiempo y forma, estando en una categoría distinta. Lo cierto, y esto es lo importante que se tiene que llevar como novedad esta noche y se acaba de definir en la Casa Rosada, es que no hay que pagar la deuda. Lo bueno de un gobierno que la pifia cuando manda proyectos de ley es que cuando lo corrige te genera una buena noticia. Entonces, la deuda retroactiva que te encontraste en la página de la AFIP, repito, no la paguen. Si alguno se estaba cebando y digo, bueno, no, hay gente que no le gusta tener deuda, que le gusta estar al día, y por eso también molestó mucho, porque el monotributista cuenta el mango al día y no quiere tener nada de deuda con la AFIP porque no tiene contador, porque no tiene manejo con las cosas cuando se ponen complicadas. Entonces apareció una deuda y se complicó. Bueno, ignórenla, porque
te habían ofrecido una moratoria encima con interés, no le des bola. Mañana va a estar cerrándose un proyecto de ley al Congreso que tiene básicamente la corrección. Condonación o exhibición de las deudas retroactivas, no te las van a cobrar, y le van a buscar la vuelta para que la actualización que se hace todos los años, hay que decirlo. Argentina es una economía con inflación y todos los índices, impuestos y parámetros se actualizan por inflación. El tema es que si lo haces en el momento, lo vas ya sabiendo. El tema es si te sorprende para atrás. Jairo, si querés venite para acá, pero lo que no se entiende, digamos, es en este contexto, ¿a quién se le puede ocurrir, digo, ir a tocarle el bolsillo a los monotributistas? Entiendo, digamos, y celebro la decisión del gobierno de este recalculando y de no tener miedo en un momento de ver, recién decía monotributazo, ¿no? Me parece una genialidad lo muy buen término. Sí, muy creativo, digamos, sí. Pero sobre todo por el impacto que tiene. Digo, pero ¿a quién se le puede ocurrir en este momento? Sentate como en tu casa, Jairo, tranquilo, Sí. pero digo, ¿a quién se le ocurrió en el momento que era, digo, para tocarle a los monotributistas, por ejemplo? Decir, No, pero mirás es que- dónde pero recaudo es y decís técnico. a los monotributistas. No, pero es una cuestión técnica, es lo que explicaba Jairo. Es una cuestión técnica de recategorización, de actualización de las categorías. Yo entiendo, pero atrás de Y- cada cuestión técnica, no es que Lo- estoy discutiendo con vos, pero digo, No. hay una persona que está tratando de No, pagar, está que está bien. tratando de no caerse del No. monotributo, de Pero tener lo que una pasa obra es que social. si vos eso... Pero Digo, si no vos es solo una eso- cuestión técnica. No, sí, porque si vos eso lo aprobás en diciembre o en enero, ya sabés que estas son las nuevas categorías actualizadas por inflación en un año que no se habían actualizado. El monotributista Ahora, si lo hace sabe, después... sabe que todos los años la cuota se ajusta por la inflación. La cuota y la franja en la que está, porque también es cierto que si no le aumentás, según la inflación, la franja de ingresos según la cual vos pagás más o menos, Sí, vos sí, siempre facturás claro. un poco más y podés subir de categoría sin estar ganando más. Eso no es algo inhabitual, que se actualice por inflación la cuota o la franja. Está acostumbrado el monotributista. Lo que acá rompió la lógica es que por una mala gestión, porque se durmieron, porque no la vieron, porque el año pasado decidieron derogar el índice de movilidad jubilatoria y no pensaron que ese índice se usa para el monotributo también, por lo que vos quieras, oficialismo, pero con todo el apoyo de la oposición, creo que no hubo ni abstenciones, sacaron un proyecto Pero, tarde que Jairo, afecta al bolsillo. Digo, no es que estoy enojada con ustedes, No digo, te no me enojas. enojo con, no es que No me te enojo enojas con con nadie, no nadie. me enojo con No, nadie. sos un amor. No, lo que pasa es que a veces no veo bien, entonces parece que estoy enojada porque No. miro, me cuesta como focalizar, pero no Sí, es que estoy enojada, por eso traje tranquilo. los anteojos. Pero lo que digo es, por todas las razones que vos podés decir, realmente al final del camino le termina impactando a la gente que no está pudiendo pagar. obviamente. Entonces no podés obviarlo, no podés soslayarlo. Bueno, El es momento donde se juntan los cráneos y los equipos técnicos, que hoy se pudieron juntar porque sintieron el malestar y el clima muy caldeado y que en este momento claramente no se podía hacer, insisto, bienvenido sea, digamos, este nuevo proyecto de ley. Vos no solamente estás ajustando categorías de monotributo o derogando cuestiones de jubilatorias que van a impactar, sino que estás pensando, atrás mostramos 3, podemos mostrar millones de historias. Bueno, mirá, si vos pensás el Digo, universo... el divorcio, perdón, hoy Sí. hubo enorme enojo con Fernanda Vallejo, lo escuchaba temprano a Antonio Laje en un gran programa que hace a la mañana, y la verdad que el enojo con lo que dice Vallejo respecto de lo que cobran, ¿no? La dieta de los diputados que hablábamos acá el otro día con Del Caño, hay un divorcio con lo que le está pasando a la sociedad, que realmente se nota en estas cosas, en no pensar un segundo. Yo entiendo, vos me haces un cálculo técnico y me lo explicás técnicamente y me explicás por qué impacta, pero a la vez me pones la historia de un psicólogo, de un músico, de una fonoaudióloga que no están pudiendo hacerlo. Es tan difícil. A ver, chicos, por favor, digo, no me parece que tenés que tener un máster en economía en la London School of Economics para entender que vos en el marco de una pandemia percibiendo ingresos prácticamente nulos, se te hace ya de por sí difícil pagar lo que estás pagando para meterle un retroactivo. Bueno, da la impresión... es que, sí. perdón, es que la guachada es esa. Y perdón por Pero es el una término. bueno, está bien, Pero es una la guachada, guachada es esa. claro que es una La guachada guachada. no es aumentar ciertos impuestos de acuerdo a la inflación que el año pasado no se aumentaron. El tema es hacerlo a mitad de año y cobrarle retroactivo a la gente, sea monotributista o sea lo que fuera. Esa es la guachada. Ahora, Además- después, pagar impuestos, tenemos que tratar de pagar Nadie impuestos. está diciendo, no estoy llamando a la rebelión el impositiva de no claro, pagar esto, impuestos, claro, Javi. No, pero no, sabés que el no. tema es que lo retroactivo es lo que es el desfasaje que no tiene sentido. Y aparte porque es obvio que el retroactivo se produce por la demora del gobierno, de los Del propio legisladores en gobierno. haberlo solucionado. Totalmente. El dato con el que cierro, 4 millones de monotributistas hay,
La mitad, por decirlo lisa y llanamente, son los más afectados, si vos te fijás, porque ganan 25, 40 o 50 mil pesos por mes. Había también monotributistas de los que la AFIP llama impuros porque tienen relación de dependencia y pagan una parte de monotributo y entonces ahí tienen un poco más de espalda para hacerlo. La AFIP, el gobierno y los legisladores al principio trataron de defender esta idea de no es tan grande el golpe, lo pueden pagar, le damos una moratoria. Se veía que la moratoria tenía intereses y entonces generó más bronca todavía y ante esa discusión el gobierno decide lo que, vamos a repetirlo porque en el fondo es la buena noticia. Dale, la buena lo que noticia, alivia la acá buena a los muchachos que están atrás sí. de cámara también. Sí, Me no lo aparecieron tienen que 8 pagar. lucas de la nada. Bueno, No hay que pagar. no la pagues, No hay había que un pagar. cronograma para ver qué hacías si entrabas en la Nada, moratoria. nada, Olvídate. olvídate. Lo van a corregir, seguí pagando el monotributo de acá para adelante. Estamos esta noche con uno de los productores teatrales, empresario teatral más importante, más conocido, muy respetado por todos nosotros, y Carlos Rottenberg. Y te preguntaba, Carlos, antes de arrancar, qué posición difícil, ¿no? Porque debe haber muchos que deben decir, bueno, ¿ahora qué vamos a reclamar? ¿Por el teatro? ¿Por una actividad, digamos, que tiene, por supuesto, es esparcimiento, es cultura? Pero en este momento donde estamos tratando de luchar por sobrevivir, es una posición difícil la tuya. Hola. ¿Cómo? La de la actividad sí, fue difícil desde marzo, ¿no? Del 2020. Primero quiero decir, y lo voy a volver a decir al final, que yo mismo tengo contradicciones. Aclaro esto porque a veces, y sobre todo en los medios, ¿no? Leo a la gente que tiene tan claro todo. Yo no. Todos tenemos contradicciones y hay que asumirlas. Yo no. Está O muy sea, bien. entonces, en mi mismo mensaje, depende incluso en el mismo día a la hora, puedo estar con un estado de ánimo y otro rato con otro estado de ánimo. Esto es una primera lectura ante la sorpresa de marzo del 2020. Sin embargo, en ese momento la Cámara de Teatro y Música tuvo muy clara la posición de defender en aquel momento lo que tenía que ver con lo sanitario. Me acuerdo que nosotros ahí en el Multiteatro Comafi, en Corrientes y Talcahuano, pusimos una marquesina enorme que fue muy difundida en los medios, que decía, mira, está en el aire. A ver, ahí la estamos viendo, sí. Bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. Eso ocupaba toda la avenida Corrientes en esa esquina desde el mes de marzo, digo, hasta octubre. Pero lo pusimos en marzo, teniendo en claro que el año estaba liquidado. Lo expliqué hasta el cansancio en aquel momento. Y estabas dispuesto a acompañar, digamos, esta idea de si hay que quedarse en casa, nosotros no vamos a estar... No teníamos otra tampoco. O sea, entendiendo que lo sanitario se imponía, y además por un detalle que ustedes, estando en un canal de televisión, lo van a entender muy fácil. Nosotros no trabajamos con mercadería. No tenemos una mercadería estoqueable. No tenemos algo tangible. Trabajamos con seres humanos. El 100% de nuestra materia prima es el ser humano. Por lo tanto, no es solamente una decisión empresaria. Los gremios, los sindicatos, la asociación de actores, el sindicato de músicos, tenemos que estar todos de acuerdo, porque no es una cuestión de abrimos o cerramos porque vendemos algo que podemos el lunes decidir abrimos el local. Que venga un empleado o el dueño que lo atienda. Nosotros no podemos. Entonces, cuando en el 2020, en marzo, salí con esa respuesta, cuando se puso la primera cuarentena de 14 días, parecía incluso sobredimensionado. Lo que pasa es que ni el público, el telespectador, incluso el medio tiene por qué saberlo, que en el rubro teatro, el 80% de la gente que va en el año al teatro lo hace en el semestre, abril, septiembre. O sea, nosotros octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, es la temporada baja. Solo un 20% del volumen, miro al economista, de 3 millones de boletos, 2.400.000 concurren en el semestre de temporada alta. Y lo que es el 20%... ¿Pero por qué? Porque después es temporada de verano. La temporada de verano fundamentalmente se nutre de Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Pero no hay mayor temporada, la fuerte, porque en el invierno confluye no solamente el teatro más conocido, el Teatro de la Avenida Corrientes, todas las giras nacionales están en ese semestre, los teatros públicos en ese semestre, los teatros independientes se preparan para ese semestre. Y además hay en el centro, el epicentro, que son las vacaciones de invierno en julio, donde se junta al espectáculo nocturno el infanto juvenil.
Por lo tanto, si uno pierde ese semestre, perdió el año en lo nuestro. ¿Queda claro lo que digo? Queda claro. Por eso en marzo no había duda que se perdía el año. Porque aunque pudiésemos, como dije en aquel momento, en un audio privado, que ahí aprendí lo que era viralizarse porque salió en todos lados, en ese audio yo decía, pensemos que a lo mejor podemos abrir en octubre. Fue al final del 13 de noviembre. Cuando para nosotros va a ser una prueba para el año siguiente, para el 2021. Pero esta temporada del 2021 también, las vacaciones de invierno, ¿las das por perdida? Te lo contesto ya. Pero antes te digo una cosa. Cuando en noviembre se abrió con el DNU, que el 13 de noviembre permitió en el país abrir la actividad artística, no solamente en Buenos Aires, en el país, empezamos con el tema de la confianza en el público. Porque hay una cosa, y esto va relacionado con lo que me preguntás de las vacaciones de invierno, que no es una cuestión solamente de qué decide el funcionario con el DNU, qué dicen los artistas o los empresarios. Si la gente va. Reconquistar la confianza en el público, y cualquier televidente lo sabe, es lo más difícil. Yo era presidente de la Cámara de Teatro en el 2009, cuando solo cerramos 10 días por la gripe A. Con 10 días por la gripe A, 3 meses tardamos en volver al mismo nivel de espectadores. Pero la confianza que se respete, digamos, las reglas, el protocolo... Tuvimos un muy buen ejemplo, decía, desde noviembre hasta abril, porque el protocolo se puso en práctica. El protocolo se trabajó mucho durante los meses cerrados del año pasado, en un protocolo que cuando se abrió fue ponderado por los espectadores, por los gremios, por la prensa que lo comprobó, y fue ponderado por las autoridades, todas. Me contaban, perdóname, digo, si esto suma que el Colón que tiene, digamos, para testear a la comunidad artística, el índice de contagiosidad es muy, muy bajo. Menos del 1%, esto dicho por Salud de Ciudad, sí. Pero al margen, que lo tenemos comprobado, es de un índice preventivo. Doy un ejemplo. Nosotros volvíamos con la obra Toc Toc, muy conocida, a principios de marzo. Uno de los actores, Ernesto Claudio, dio positivo en febrero. Directamente postergamos el estreno. O sea, no llegó a los teatros el problema. Y el teatro era con barbijo, con una butaca de distancia. El teatro tiene todos los protocolos aprobados y realmente bien aprobados. Ahora entiendo lo que decís, pero con la honestidad que lo estás planteando, vos me preguntás a mí, mañana Romina se abre o el lunes, no va a pasar, no digamos, están pensando en abrir. El lunes se abre el teatro, bueno, el martes vendrías a una función, ¿sabes qué? No sé. Te lo contesto. Cuando se abrió el 13 de noviembre, yo doy un ejemplo práctico, a la gente le gusta escuchar con datos. El primer estreno nacional del 13 de noviembre fue el que hizo Luis Brandoni con David Di Napoli haciendo una obra de Carlos Gorostiza, que es El acompañamiento. Y debutamos, literal, no es una frase de prensa, el borderó, el documento con 4 espectadores. Hicimos la función para 4 espectadores y 11 invitados. Y le hicieron igual. Y era la única manera. Y si vos te fijas quiénes trabajaron en el verano, en Buenos Aires sobre todo, fueron los actores más grandes. Arturo Puig y Selva Alemán, todo me gusta dar con nombre y apellido. Los que salieron a hacer algo así como docencia para decir, si cuidamos durante 8 meses un protocolo y ahora lo ponemos en práctica, vamos a mostrarlo en las salas. Pero entonces queda el que tiene espalda nada más, Carlos, pensando en... Porque como en todo. Buenos Aires tiene teatros comerciales y tiene mucho teatro under, mucho teatro callejero. O sea, tenés que bancarte 8 meses cerrado y cuando abrís perder plata por varios meses. No tengas dudas. Por eso, y otra cosa, tan complicado, bien complicado para la salud es el protocolo, que cuando se pudo abrir, nunca se llegó a tener un 30% de salas abiertas. Porque lo que la gente no sabe es que lo complicado no es lo que se ve. Todos vemos, no es una butaca, 2 butacas para allá, 2 butacas para acá, las 2 butacas de arriba, las 2 butacas de atrás, todo eso está bien. Todos vemos el alcohol en gel, la toma de temperatura, la declaración jurada, todos vemos que tenemos que tener el barbijo como espectador pasivo toda la función. Acá hago un paréntesis. Fíjense que el protocolo de teatro dice el 50% y el protocolo de cine decía el 30%, porque se negoció que si querés vender alimentos y bebidas y sacarte el barbijo para comer, es el 30%. En el caso nuestro es el 50% porque no vendemos, no se come ni se toma. No se toma ni se come. ¿Y cuántos teatros han desaparecido? Te lo contesto, pero voy prometiendo. Pero quería decirte que lo que quiero decirte es que lo que es complicado, que cuando empezamos con el protocolo, con las autoridades de salud, obviamente, y con todos los estamentos de la actividad, no se olviden que esto al principio era que el contagio venía por contactos, por superficie.
Cuando llegó julio y se creía que el protocolo estaba terminado, aparece el cambio de paradigma. Es por El aire. el aire, aerosoles, cambiar otra vez y empezar a adaptarlo. ¿Saben lo que es caro y lo que no permite la subsistencia de la mayoría de salas? Lo que no se ve, lo que está en las terrazas y en los sótanos, que son los filtros que no van más, los filtros que fueron hasta ahora, el aire puro que tenemos que respirar, para un técnico que nos esté viendo, a 40 metros cúbicos de aire exterior por hora por persona. Eso es carísimo. Pero Carlos, los actores, las actrices que nos están viendo, los técnicos, digo, los iluminadores, todos los que trabajan en el teatro, ¿hoy de qué están viviendo? Digo, ¿depende del productor y del contrato que haya hecho o no hay de la ayuda? contratos. ¿Tenés ayuda del Estado? Hoy están, te contesto, ayuda del Estado para el personal fijo, lo que tiene que ver el boletero, el acomodador, el maquinista, el electricista, lo que es la planta, como acá un canal tiene una planta fija, Sí. estuvo más, entre comillas, salvado que la masa crítica de trabajadores del espectáculo que se juntan para un proyecto. O sea, la gente que está en relación de dependencia tuvo el ATP, hoy tiene el Repro 2, hubo créditos blandos, paliativos, pero El actor, la actividad la nuestra, actriz, la actividad el que se nuestra no sube, cobra nada. Nada. O sea, la actividad nuestra, más allá de alguna ayuda que pueda haber tenido directa del Estado, no tiene contratante. O sea, el problema que tiene nuestro gremio es que es una masa pequeña la que tiene relación de dependencia. La mayoría de proyectos se arman y se desarman para el proyecto que existe. Este programa, el personal de América está, pero este programa, ustedes trabajan para este programa. Si este contrato no existe, ustedes no tienen empleador. Bueno, esto es lo que le pasa al 90 y pico % de la profesión nuestra. Entonces tenemos, ahí sí la dicotomía, entre la salud de la propia materia prima, por ejemplo, porque se criticó mucho la Asociación Argentina de Actores porque se decía no se apuran. Un día firmó la Asociación Argentina de Actores para volver. Es más, hoy nosotros salimos con una propuesta al gobierno del pasaporte cultural, si quieren lo explico, firmado por la Asociación de Empresarios, la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato Argentino de Músicos, el Sindicato Argentino Único de Espectáculo Público, Argentores, que es la Sociedad de Autores, el Sindicato de Maquinistas. Estamos todos juntos en Pero lo te lo mismo. pregunto porque ahora vamos a ir al móvil, lo que te decía Jairo recién, digamos, todavía está latente, ¿no? Lo que vos decís es, bueno, vamos a ver si ganamos esa temporada, si podemos abrir, si volvemos, están ahí latentes. Hablábamos de 11.000 gastronómicos que tuvieron directamente que cerrar sus puertas. Digo, ¿me acompañás a ver a uno y, cómo no, por favor. y volvemos? Está Gabriel Prosperi en el móvil. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Romina? Buenas noches. Bien. La imagen es la de un bodegón en pleno Palermo, que ya no es. Un bodegón que tuvo aquí, en este mismo lugar, 30 años de vigencia. Desde 1990 estuvo aquí y uno que transitó, particularmente lo digo, tantas veces esta calle, Humboldt, en el cruce con Guatemala, para ir y venir del canal, estaba acostumbrado a verlo permanentemente y con gente. Y típico de bodegón, las mesas muy ordenadas, espacio adentro, el mostrador, los jamones colgando y ese aire justamente aporteñado, pero con la hispanidad que delata el nombre, Oviedo. Hace 6 meses que su dueño, su último dueño, José Coto, tuvo que cerrar. La pandemia lo empujó a una decisión dolorosísima. Tanto es así, tanto pegó la pandemia en él y en su propia familia, Romina, que hoy mismo, hoy, hace horas nada más, José, que está acá conmigo, vení José, no me va a dejar mentir. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Despidió Buenas noches, a su José. hija que se fue a Barcelona a Buenas noches, buscar Romina. nuevos proyectos, nuevos horizontes. Y él tiene pensado hacer lo mismo. Te dejo en contacto, Romina. Te con José. agradezco mucho, Gabriel. Hola, Romina. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años estuvo Oviedo en esa esquina? 30 años estuvo Romina. Arrancó mi papá en los 90 y yo me hice cargo en los últimos 15 años, hasta, bueno, la pandemia que nos obligó al cierre. ¿Te acordás en qué momento dijiste, bueno, hasta acá llego, hasta acá puedo, hasta acá aguanto? Bueno, hubo un par de factores. El primer momento fue la pandemia que nos hizo tocar lona, salir a hacer otros trabajos para aguantar el resto, para no cerrarlo, porque estuvo difícil. Y hasta que cayó la tele y salimos a flote. Pero bueno, después los dueños del local
nos exigían el local y bueno, tuvimos que llegar a un arreglo de una fecha para cerrar y entregar. Y la mala suerte fue que, bueno, la pandemia nos dejó sin billetera para poder invertir en otro lugar. Igual más allá de eso, el tiempo dice todo, es difícil invertir hoy, más en un rubro gastronómico que es caro mantener con el estado que estamos, es muy difícil. Ahora, ¿con cuánta gente, digo, fue de a poco, tuviste que ir despidiendo de a poco, gente que se quedó sin trabajo, lo decidiste un día y bajaste las persianas? No, yo jamás pasó por mi cabeza cerrar Oviedo. Siempre el orgullo de la trayectoria, de mi familia, de mi viejo, mantenerlo abierto, nunca se me ocurrió cerrarlo. A nosotros, bueno, a mí en particular, que estaba justo al mando, toqué lona, en un momento toqué lona, que tuve que salir a hacer otros trabajos para aguantar y mantenerlo en pie. Y bueno, llegado el momento, cuando habíamos levantado flote y empezar a acomodarnos un poco, porque había muchas deudas detrás, apareció lo del cierre del local, que era con fecha de vencimiento, era sí o sí. Entonces ahí tomé una decisión, puse una fecha de cierre, los chicos ya sabían, pero los chicos fueron buenísimos porque la verdad que hay que tener un equipo para las crisis y estuvieron siempre al 100. ¿Cuánta gente trabajaba ahí, José? Triste, ¿Cuánta gente trabajaba ahí? Éramos 5, 5 personas, pero los cocineros que eran los más antiguos, que ya estaban jubilados, se quedaron en la casa resguardados porque tenían miedo al COVID. Así que tuve que contratar otro cocinero y después estaba mi hijo, yo haciendo todo, porque no se podía poner más personal. El delivery no nos dejaba el dinero suficiente para mantener. Así que bueno, hicimos todo entre nosotros a pulmón y bueno, salimos adelante. Pero bueno, como dije en su momento, llegó la entrega del local y no teníamos la billetera para invertir en otro inmueble y armarlo de vuelta. Y así José, que bueno, no era la idea del cierre. Y José, ¿y por qué la idea de irse del país? Sí. Porque recién nos contaba el cronista que se está yendo tu hija o se fue y que vos te vas a ir. ¿La única salida era buscar en Barcelona? ¿O son dos cosas que no están atadas unas a otras? No, se fue dando. Yo la verdad primero hice un duelo porque quedé muy dolido por el cierre. Y nada, después fui analizando, tengo amigos afuera que me venían hablando. Y bueno, mi hija tenía un local que se había abierto en cuarentena, le estaba yendo muy bien. Hasta que empezó a caer después de fin de años y me pidió ayuda, que trate de ayudarla. Yo la ayudaba con el alquiler. Hasta que en un momento desistió y me dijo ayúdame, que no sé qué más que hacer. Y le propuse si quería irse a España a probar suerte, que allá seguramente iba a tener más puerta que acá. Y no lo dudó, la verdad que con 20 años no lo dudó y hoy, por suerte, feliz que se haya ido, un poco triste también, pero sé que va a tener mejores rumbo que acá. Acá está difícil invertir. Ahora, ¿qué la decisión de no solamente de cerrar, sino que estás pensando, digamos, de cerrar y irte? Ahora le voy a preguntar a Carlos también, estamos con Carlos Rottenberg acá en el piso, no me quiero ir del móvil, pero digo, frente a todo esto que pasó, ¿en algún momento se te cruzó por la cabeza? No, en mi caso no. ¿Irte? No, en mi caso no, pero creo que tiene que ver, en todo caso, lo escuchaba con atención al joven, y creo que tiene que ver con los 46 años de profesión acá y fundamentalmente con mucha familia acá. Yo creo que es eso, por eso cuando dice se fue la hija, se va él. Se va él atrás o sea, de la... Sí. es un tema, yo por suerte tengo a mis viejos, tengo 3 chicos y entonces no se nos cruza, Sí, puedo decir que como empresa nunca en los 46 años vivimos lo que estamos viviendo hoy, incluso con créditos tomados, cosa que antes no pasaba. Eso sí, no tengo ningún pudor en contarlo, porque no existe una manera de pergeñar una empresa cuando tiene ingresos cero y el 100% de costo hundido. No Ahora, existe. Carlos, vos en algún momento tenés, porque estamos contando dos historias, digamos, distintas, pero que están atravesando muchísimos argentinos, digamos, en tu caso, ¿vos tenés alguna expectativa
claramente, digamos, de que esto en algún momento pase y que la actividad vuelva a retomar. Con esto que contás de reconquistar al público, pues no sé mis compañeros, pero no sé si irían mañana a un teatro, a un cine, Sí. a una... Sí, irían. Sí, 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 irían. Pero además, Bueno, yo soy más... Ustedes, chicos, sí. Pero además, Irían. así Sí, como, yo soy como más dije antes aprensiva, que puede el ser. 13 de noviembre fueron 4 espectadores, hasta abril nunca dejó de crecer la cantidad de público. O sea, a medida que la gente, va, como todo nos pasa, vamos tomando confianza y viendo, y somos testigos, insisto, hizo mucho en eso a favor del periodismo. El periodismo, con respecto a nuestro rubro, al teatro, hizo unánimemente, defendió, estando adentro de las salas, cómo funcionaba el protocolo. Y digo, la política, el gobierno, ¿ayudó también? Digo, el Mirá, gobierno nacional, provincial, de la empiezo- Ciudad de Buenos Aires. empiezo desde el Ahora punto- le quiero preguntar también a él, ¿no? Digamos, si le soltaron la mano. No, ¿dónde está el representante de los gastronómicos? Ahora vamos a hablar de ese tema también, pero digo, Más allá de lo que es el ATP, yo les voy a hablar de una cosa que va más allá del dinero solo. Justamente para recobrar la confianza del público, por ejemplo, a nivel Ciudad de Buenos Aires, el ministro Quirós fue con su mujer a ver teatro en marzo. Fue público. Y dijo, sé cómo se trabajó acá, y fue al teatro. Un ejemplo. como una manera de acompañar y de De acompañar incentivar siendo el también. ministro de Salud. El presidente estuvimos en una reunión, la Cámara, junto con Cafiero, pero estuvimos con el presidente, y él, sin saber que en Semana Santa iba a estar contagiado, dijo, en Semana Santa voy a ir yo al teatro. El ministro de Cultura de Ciudad, Enrique Abogadro, y de Nación, Tristán Bauer, estuvieron y están permanentemente atrás. O sea, desde ese punto de vista, Están acompañados. tanto Ciudad, por acá, por Buenos Aires, como Nación, como las distintas jurisdicciones, o sea, porque la Cámara nuestra representa al país, entonces tenemos que seguir cómo va la curva sanitaria, no en el ombligo de Buenos Aires, sino conocer a todos los consocios que están diseminados por el país y ver cómo va esa bandita curva que empieza más fuerte en un lugar, que se traslada para otro. Insisto, nada puede ser compensable al trabajo. O sea, uno Pero- puede agradecer un paliativo. Está bien, pero digamos, había una red de contención, o por lo menos de... Lo sigue habiendo Y hoy. lo sigue habiendo. Ahora, en el caso de José Coto, dueño de Oviedo, las puertas cerradas, esa esquina emblemática de la ciudad de Buenos Aires, una hija en Barcelona, él pensando en irse, ¿sentiste esa contención de la que está hablando Carlos sobre el sector cultural? ¿Tuvieron algún tipo de acompañamiento para que no pase lo que pasó? Evidentemente, digo, si uno piensa en los números y en la cantidad de locales que tuvieron que cerrar, no parecería. Mirá, yo me puedo orientar bien en el sector gastronómico y se ve, y lo veo, que está muy lastimada la gastronómica. La gastronomía, perdón. Pero en el sector teatro y todo eso, no lo sé. No, Lo que no, pasa pero que te hay pregunto por la momentos que gastronomía, gente se digamos, afianza y sale. Te preguntaba por la gastronomía, digamos, si te sentiste acompañado. Cuando está el momento que... No, a mí la verdad que no le pedí ayuda a nadie. El gobierno nunca se acercó, nadie se acercó, ni el sindicato, nadie hubo. Pero tampoco pido, o sea, quedaba en cada uno como tratar de, a suerte, de reinventarse y salir adelante, ¿no? Pero nunca te pudiste Pero, anotar en el bueno, repro. A veces... ¿Nunca te pudiste anotar en el repro o en algún programa oficial? No hice que... No, porque cuando me enteré que era como con fecha de vencimiento todo esto, dije, no sabía cómo seguir, habían dudas, inseguridades. La verdad que tomé una decisión dura, drástica, pero a lo largo de estos 6 meses dije, bueno, tomé una buena decisión porque lo veo hoy en la calle y seguir, apostar y que me duela, porque la verdad que hay muchos gastronómicos la están pasando muy mal. Yo lo veo, yo no puedo pasar por un restaurante de lo que sea y verlo vacío, o ver con pocos chicos de delivery. Duele, hay que mantener un local, más en esta zona, que es una zona cara. ¿Y Así qué que pasó? ¿Qué a veces hay que pasó? tomar decisiones, yo tomé esta. José, recién hablabas de que te acompañó como un equipo, la gente que estaba trabajando con vos. ¿Qué pasó con tus empleados? Los más antiguos, bueno, estaban jubilados, se quedaron en su casa, todavía no se mueven. Y mi hijo está sin trabajo todavía.
yo tratando de buscar, ayudarlo. Mi hija, como dije, se fue. Y después, bueno, mi otro primo que era camarero también está sin trabajo, así que haciendo cosas, como yo, el día a día, yo no tengo nada fijo ahora. ¿Qué te pasa cuando, si te das vuelta y ves con nosotros esa esquina que hace un rato veíamos imágenes previas a la pandemia? Digo, porque tratás de evitar... Romina, de evitar mirarlo, ¿no? Si querés y quieres, José, vamos hacia la esquina. Dale. Perdón que interrumpa, no, pero dale. fuera de cámara, ¿cómo había sido ese último día, cuando puso el candado por última vez? Que lo hizo en diciembre. Así que le planteo la misma pregunta, acercándonos a esta cortina ya baja desde hace más de 6 meses. ¿Qué te ocurrió, José, ese día? Fue un montón de sensaciones. Angustia, tristeza, reproches. Pero bueno, como dije en la despedida, que a mí me enseñó, me educó, me cuidó este lugar y me dio más de lo que quiero. Así que te respeto mucho. Hay que seguir ahora. Duele, pero hay que seguir. Somos jóvenes, hay que vivir y hay que reinventarse. Veremos qué sale más adelante. Es así, paso a paso. Hoy se cierra una puerta, mañana se abre otra. Si me permitís, estamos haciendo como un cruce que parecería en otro momento de dos situaciones que no tienen nada que ver, ¿no? O sí, los gastronómicos, que además tiene tanto que ver, ¿no? Hablábamos hoy del teatro, después salir a comer, la ¿no? salida siempre es completa. Pero digo, con la experiencia, ¿te puedo preguntar, José? No sé si dijiste, perdóname, ¿cuántos años tenés? Porque tenés una hija grande, se fue, pero parecés muy joven. 40. Y Carlos, decías 46 años de empresario de teatro. De empresario de teatro. Digo, ¿qué le dirías a alguien como José? No, es que lo que le pasa es lo que se ha multiplicado. O sea, en todo caso, esta es la radiografía de la mayoría. Recién Jairo me preguntaba sobre los teatros, ¿no? Y claro. Y nosotros, dije recién que cuando se abrió el 30%. O sea, dije recién que abrir tenía inversiones enormes. Si algo uno puede tener una de las contradicciones es tanta inversión para hoy tenerlo cerrado igual. Entendiendo que es la circulación, entendiendo que no es específico con lo nuestro. En todo caso, lo que más me sorprende de lo que comentó el joven, porque para mí es joven, es que dijiste, me parece, que cerraba en diciembre. Y en diciembre había como un clima... De reapertura. O sea, el problema vino desde abril, mayor me refiero. Después del problema del año pasado, justamente en diciembre, hubo como un veranito donde todos llegamos a querer muchos, que a lo mejor la segunda ola no llegaba. O sea, pues digamos cómo son las cosas, ¿no? O sea, en marzo, ¿se acuerdan cuando el presidente hizo aquel discurso que dijimos qué quiso decir? Porque no sentíamos todos que venía la segunda ola seguro. Ahí yo creo que hay... de parte de los ciudadanos de a pie, en todo caso lo dirá después las autoridades, a lo mejor lo malentendimos un poquito, ¿no? Yo por lo menos yo volvía de Mar del Plata, de la temporada de Mar del Plata, que fue mala, teatralmente hablando fue, y también motiva para el año próximo todo un trabajo que hay que hacer con respecto a esto, pero vivíamos un clima diferente. ¿Vos te imaginás este año? Hoy veíamos en producción Broadway que con toda la gente vacunada reabriría en septiembre. O sea, si Estados Unidos reabre en septiembre, esa imagen acá de alegría, de gente en los teatros, de la calle Corrientes explotando, de sentir que es un poco como en alguna vez fue, ¿cuándo la imaginás? Realmente yo la siento en primavera, aunque creo que vamos a abrir antes, pero ese clima. Ahora, hoy, si miran la tapa, yo se lo mandé a la producción de ustedes, la tapa del Diario de Londres de hoy, aparece el mayor referente de los musicales, Andrew Lloyd Webber, en la tapa, diciendo si no abren el 21 de junio como nos prometieron, explota todo. Está en la tapa de hoy. Y estamos hablando de Londres. De Londres, el 9 de junio para el 21. Está en la tapa del diario de allá. Es la nota principal del diario. Entonces, me parece que ahí tenemos un tema, porque recién yo lo escuchaba y pensaba, ustedes saben que en el mundo, cuando abríamos los teatros acá en verano, los únicos países que tenían abiertos eran España y Argentina. Nada más. No solamente Londres y Nueva York.
no solamente México, a la derecha y a la izquierda de Argentina, México, Uruguay y Chile siguen cerrados. Abrieron 10 días en diciembre y volvieron a cerrar. Quiero decir, nosotros somos conscientes que nuestra actividad en el mundo, yo a esta altura me animaría a decir, parece una competencia de quién le fue peor, ¿no? No, no es lo que queremos, es lo que dijiste vos, una radiografía de lo que está pasando, ¿no? Tremendo lo que pasó. Pensemos que la meca del espectáculo como Broadway cerró en marzo del año pasado. Del año pasado. Y está celebrando si llega a abrir en septiembre. Y nosotros tuvimos el veranito y nos seguimos obviamente quejando porque no nos sirve. Pero decimos, adelantamos el miedo. Pero recién me preguntaste, ¿y cuándo, cómo se hace para seguir invirtiendo? Es que si no invertimos, no le encontramos otra vuelta. Y la única inversión es abrir. No sabemos cómo. Te mandamos todos desde acá un abrazo enorme, te deseamos lo mejor. Entiendo que la decisión de irte ya la tenés tomada. Sí. Así que vamos a ver, igual es probar y volver. Tengo mis padres grandes, así que no es una decisión de ir y quedarme, ir, probar, volver. Bueno, es algo nuevo que estamos explorando. Sí, no es una decisión que se toma, digamos, por razones muy forzosas. No es que uno decide ir a la aventura de probar cómo es vivir en otro país. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Otro para ustedes. Buenas noches, Romina. Carlos, no me dijiste si estas vacaciones de invierno están perdidas. El otro día Matías Lames decía, digamos, en términos turísticos, sí. ¿Sabés por qué está perdido? Porque en lo nuestro necesitamos 2 meses para preparar los espectáculos. No es como un local que nos dice un DNU, el lunes pueden abrir. Entonces va el zapatero y abre porque tiene la mercadería en el sótano y si no tiene el empleado, abre él. Nosotros si en este momento nos dicen, armen las vacaciones de invierno, el 9 de junio... ¿Y qué están haciendo los actores? Ya no estamos yendo, pero quiero saber, ¿qué están haciendo? La gran masa, insisto, algunos dedicándose a otra cosa, algunos viviendo hasta de bolsones de comida de Sagay y de la Asociación Argentina de Actores, muchos pidiendo prestado y realmente con mucho dolor se vive esto. Ningún actor puede ir al supermercado firmando autógrafos, sacándose la selfie o por una nota periodística. La mayoría no tiene el resto como para poder bancarse esto. Por eso la Asociación de Actores está tan preocupada con el tema y en esa disyuntiva que te digo, la salud por un lado y la necesidad por otro lado de trabajar. Es horrible. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Difícil, dimos una buena. Si tenías esta deuda como monotributista con la FIP, no la tenés más. Mañana vamos a estar contando cómo sigue esta historia después del 11, nada más y nada menos que con el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, sentado acá en el lugar donde está Carlos Rottenberg, para darnos cierta certidumbre respecto de los próximos ¿cuánto durará? ¿30, 15, 20? No. 15. 15 días. ¿Qué sería de mi vida sin Calvo que mañana se vacuna? Ahí está. Vamos todos con las cámaras, ¿no? No. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos, China, redondeamos. Gracias. Nos encontramos mañana con Santiago Cafiero a las 10 de la noche acá en A24.